Bueno, vamos a continuar con el tema de composición de transformaciones lineales, ¿sí? Que es otra operación definida en las transformaciones lineales que guarda una relación con la composición de funciones reales de variable real que ustedes ya trabajaron en su clase de cálculo y geometría analítica. En esencia, una composición lo que nos dice es que vamos a sustituir una función dentro de otra. Y esa nueva regla de correspondencia que vamos a obtener se le conoce como una función compuesta. Lo mismo pasa con transformaciones. Con transformaciones lineales, entonces lo que nosotros vamos a hacer es sustituir una transformación en otra transformación o evaluar una transformación lineal en otra transformación. Entonces lo primero que ustedes podrán notar de este esquema es que hasta este momento del curso pues solamente habíamos hablado o de un solo espacio vectorial o de dos espacios vectoriales que se comunicaban mediante una transformación lineal, ¿sí? Aquí, como resulta muy aburrido estar hablando de dos espacios vectoriales nada más, pues ahora vamos a hablar de tres espacios vectoriales. En un primer paso, estos tres espacios vectoriales, ¿sí?, no se están comunicando de forma directa todos con todos, sino que existe primero una comunicación entre dos espacios vectoriales y luego otra entre los otros dos espacios vectoriales. Lo que nosotros hacemos con una composición es establecer una comunicación o una transformación del primer espacio vectorial a este que tenemos acá. Ahora ya sin pasar por este espacio vectorial. En algunos libros o apuntes, a este es común que se le llame como un espacio vectorial pivote. ¿Por qué? Porque solamente nos sirve para como un paso intermedio, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, en ingeniería es muy común decir que tenemos fórmulas o ecuaciones para pasar, por ejemplo, de desplazamientos a deformaciones, y luego existe otra ecuación, otra fórmula, para pasar de deformaciones a esfuerzos. Pero ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos pasar de golpe de un desplazamiento a un esfuerzo sin pasar por las deformaciones? Pues lo que tendríamos que hacer ahí es una composición, donde tomaríamos eso que llamamos ecuación o fórmula, que nos convierta de deformaciones a esfuerzos, y la vamos a sustituir en la que nos convierte de desplazamientos o de deformaciones a desplazamientos. Y entonces ya vamos a obtener una nueva expresión que nos va a permitir hacer o encontrar justamente lo que queremos, ya sin pasar por ese dato intermedio que en realidad no nos servía para nuestro problema. Entonces, ¿cómo entender las composiciones? Bueno, como sugerencia, yo les pediría que coloquen su mano derecha sobre este espacio vectorial, tratando de cubrir toda la información que compete este espacio vectorial, ¿sí? Si nos concentramos en lo que queda sin cubrirse, lo que tenemos es algo que ya hemos platicado bastantes veces, ¿sí? Tendríamos un espacio vectorial que hace función de dominio, en este caso llamado como U, un espacio vectorial que hace función de codominio, y en este caso le llamamos V. Entre estos dos espacios vectoriales existe una transformación lineal que se conoce como T, y que entonces va a tener un dominio en U y un codominio en V. Es decir, la esencia de una transformación lineal que venimos platicando desde el día 1 que empezamos a ver el tema de transformaciones lineales. Eso es lo que tendríamos del lado izquierdo. También significa que si yo tomo un vector U que pertenezca al dominio y lo evalúo en la regla de correspondencia que tenga T, lo que voy a obtener es la imagen de este vector U bajo la transformación T. Es decir, nada nuevo hasta este punto. Ahora les voy a pedir que pasen su mano, que ya nos cubran a este tercer espacio vectorial y ahora cubran al que tenemos acá. Ahora vamos a cubrir el espacio U y nos vamos a concentrar en lo que está ocurriendo en estos dos espacios vectoriales. Nuevamente tenemos un nuevo dominio que ahora va a ser V, un codominio que es W. Entre estos dos espacios vectoriales existe una transformación que ahora se llama H y que tiene un dominio en V y un codominio en W. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo un vector de aquí y lo evalúo con la regla de correspondencia, lo que voy a obtener es su imagen.
Ahora ya si nos concentramos en lo que está ocurriendo en los tres espacios vectoriales, este vector del que yo hablaba, que yo lo puedo tomar y evaluar la regla de correspondencia de H, ya no nada más es U, sino es la imagen de U bajo la transformación T, que va a resultar en un vector. O sea, una vez que yo le asigne números a este problema, esto va a ser un vector numérico. Cuando yo lo evalúe en la regla de correspondencia, voy a obtener aquí otro vector numérico que yo podría evaluar en esta nueva regla de correspondencia y obtener aquí un tercer vector completamente numérico. ¿Sí? ¿Qué tiene de especial este tercer vector? Pues que estoy hablando ya de dos evaluaciones en dos transformaciones lineales. ¿Sí? Primero evalúo al vector U que estoy proponiendo o que me proponga mi problema en la regla de correspondencia de T. Una vez que ya lo evalué, voy a tomar a ese resultado y lo voy a evaluar en la regla de correspondencia de H. Si yo en lugar de trabajar con un vector único, trabajo con un vector que represente a cualquiera del espacio vectorial U, por ejemplo, si este fuera R3, si yo trabajo con X, Y, Z, y lo evalúo, aquí estoy hablando de una regla de correspondencia, estarán de acuerdo. Y esta regla de correspondencia la sustituyo en la de H, o la evalúo en H, voy a obtener al final una nueva regla de correspondencia, que ya no me va a estar mapeando un vector de aquí para acá, sino lo va a estar mapeando desde acá. ¿Estarán de acuerdo? Y esa regla de correspondencia a la cual puedo llegar, que me permite llevarme un vector de este espacio vectorial U al espacio vectorial W, pero ya sin pasar por el espacio vectorial V, es lo que conozco como una composición. ¿Sí? Y en una composición juegan un poco más de algunos factores que no tomábamos mucho en cuenta o que eran de muy sencilla evaluación en sumas de transformaciones. Aquí lo primero que tengo que tener en mente y que aquí se ve muy directo de forma gráfica es que para que dos transformaciones, para que yo pueda hacer una composición de dos transformaciones, el codominio de la primera transformación, es decir, voy a llamar a esta T como la primera transformación. ¿Por qué la primera transformación? Porque es la primera que se evalúa. ¿Cómo que es la primera que se evalúa? Pues yo tomo un vector U del dominio, lo evalúo en la regla de correspondencia de T y obtengo la imagen de U respecto a T. Y luego este vector lo puedo evaluar en H y ya obtengo la composición. Entonces la primera que se evalúa es la que siempre vamos a hacer referencia como la primera transformación. En este caso, la transformación T. Y la segunda que se evalúa, entonces es la que vamos a llamar como segunda transformación. ¿Sí? Entonces decíamos, para que una composición sí se pueda realizar, el codominio de la primera transformación, en este caso el codominio de T, es este espacio vectorial B, tiene que coincidir siempre con el dominio de la segunda transformación. El dominio de la segunda transformación, en este caso, también es B. ¿Sí? La transformación H, que es la segunda transformación, tiene un dominio en B. Entonces, así como está este esquema, está hablando de una composición que sí se podría realizar. ¿Sí? Es decir, cuando yo hablo de una composición de transformaciones, estoy hablando máximo de tres espacios vectoriales porque uno de ellos tiene que ser común. Es decir, no podría estar hablando de cuatro espacios vectoriales. Si esta transformación H tuviera un dominio en un espacio vectorial que no fuera ni U, ni V, ni W, a lo mejor llamémosle un espacio vectorial X, ¿sí? Entonces aquí tendría cuatro espacios vectoriales, no hay manera de plantear una composición de forma directa, a menos de que ya involucre otras transformaciones o un isomorfismo o otras cosas, ¿no? Yo podría hablar de una composición en dos espacios vectoriales. Por ejemplo, este podría ser el mismo espacio vectorial que tengo acá. ¿Sí? Entonces podría tener una transformación T que va de U a B y una transformación H que va de B a U. ¿No? Eso sí se podría. Pero entonces, siempre que me pidan resolver una composición, lo que yo tengo que evaluar primero es que el codominio de la primera transformación coincida con el dominio de la segunda transformación. Ya platicaremos en los ejercicios cómo hacer esta evaluación con un procedimiento muy sencillo que además me va a permitir conocer el dominio y el codominio ya de la composición.
Aquí de forma gráfica yo ya puedo visualizar cuál va a ser el dominio y el codominio de la composición. Voy a tener un dominio en U y un codominio en W. Entonces la composición tiene un dominio en U y un codominio en W. Otro factor a tener muy presente cuando me piden realizar la composición, una composición de transformaciones, es el orden en el que me están pidiendo la composición, ¿sí? Porque en composiciones a veces es un poco confuso la forma en la que se escribe, la forma en la que se lee, para poder establecer cuál es la primera y cuál es la segunda transformación, ¿sí? Noten que aquí esto habla de una composición. Así como está escrito, tenemos H, composición, T, ¿sí? Pero si yo me pregunto cuál es la primera transformación en esta composición, me doy cuenta que la primera transformación es la segunda que se escribe. Es decir, la primera transformación es T, que es la primera que se evalúa. Si yo me voy a la operación que estoy realizando, aquí yo tengo la composición que está escrita como H composición T. Si yo quiero encontrar esta regla de correspondencia, noten que la primera que voy a evaluar es T, y el resultado de esta evaluación ya lo voy a meter en H, ¿sí? Entonces la que se conoce como primera transformación es la primera que se evalúa, pero no es la primera que se escribe con esta simbología, por así decirlo. Es por eso que comúnmente esta expresión se lee como una transformación compuesta de T con H. Es decir, primero se lee la segunda que se escribe, porque para hacer referencia que esta es la primera que se va a evaluar. Esto es muy importante, porque habrá composiciones que se puedan realizar en ambos sentidos. Es decir, habrá composiciones que yo la pueda resolver en este orden o en orden invertido. Pero si mi problema me está pidiendo en un orden en específico y yo me pongo a resolverla en el otro, que resulta que también se puede, voy a llegar a un resultado que no está mal, pero que no es lo que me están pidiendo, ¿sí? Y eso ya me puede llevar a tener un problema mal. Entonces hay que tener muy presente que la primera transformación, o lo que vamos a llamar primera transformación, es la segunda que estoy escribiendo aquí, ¿sí? Y que esto entonces lo podemos leer como una transformación compuesta de T con H. Bueno, entonces esto sería lo que tenemos que tener presente siempre que hablemos de una transformación lineal que corresponda a una composición de transformaciones. Y la operación con la que vamos a relacionar esta composición, así como la suma la relacionábamos con la suma de matrices y la multiplicación por escalar de transformaciones la relacionábamos con la multiplicación por escalar de matrices, pues la composición de transformaciones lineales la vamos a relacionar también con una operación definida en matrices, que es la multiplicación de matrices. Entonces, esta es la razón por la cual cuando yo tengo un producto de matrices, puedo hablar de que estoy evaluando una matriz dentro de otra, que es equivalente a decir que estoy evaluando una transformación en otra, ¿sí? Cuando yo escribo entonces un sistema de ecuaciones en forma matricial, lo que estoy diciendo es que estoy evaluando a ese vector de incógnitas en la transformación lineal que representa la matriz de coeficientes de mi problema. Y lo que estoy obteniendo entonces es la imagen del vector de incógnitas respecto a esa matriz de coeficientes. Y ya hablaremos en el siguiente tema de las implicaciones de una matriz inversa. ¿A qué se refiere una matriz inversa? Ya en el contexto de transformaciones lineales. Pero entonces, la operación matricial que vamos a utilizar para hacer una composición de transformaciones es la multiplicación. Y así como aquí hay que tener especial cuidado en el orden de la composición, en multiplicación de matrices también hay que tener especial cuidado. ¿Qué va a pasar si yo me confundo de orden al momento de hacer esta multiplicación? Bueno, ya sabemos que en lo general, el producto de matrices no es conmutativo. Es decir, si yo tengo una matriz A por una matriz B, no necesariamente va a ser igual al resultado de evaluar matriz B por matriz A. Incluso en algunos casos, pues va a resultar que ni siquiera podamos realizar ese producto. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando de matrices rectangulares e intercambio el orden, pues puede ser que ya ni siquiera se pueda realizar el producto. Habrá casos en los que sí, habrá casos en los que no.
Lo que sí es una generalidad, pues es que a menos de que por ahí esté involucrada la matriz identidad o algunas matrices muy particulares, el resultado va a ser distinto. Entonces por eso hay que poner especial cuidado en el orden. Si yo quiero entonces evaluar la composición en este orden, T con H, voy a realizar el producto de matrices H, la matriz asociada a la transformación H, por la matriz asociada a la transformación T. ¿Sí? Noten que aquí hay tres bases involucradas, a diferencia de lo que teníamos en suma, que nada más había dos bases. Aquí hay tres. ¿Por qué? Porque estoy hablando de cuando máximo tres espacios vectoriales, cada uno entonces con su base. Y por ejemplo, para la matriz H, que es esta matriz que tenemos acá, pues estoy asumiendo que aquí existe la base A, aquí existe la base B y aquí existe la base C. Entonces la matriz H, si yo la encuentro referida a las bases de su dominio y codominio, tendría que estar definida en una base B y una base C como destino, que es esta que tenemos aquí. Para la matriz asociada a T, entonces decíamos que este iba a tener su base A y esta su base B. Entonces la matriz asociada a T es como comúnmente la manejamos. Base de origen A, base de destino B. Y es lo que tenemos aquí. Cuando yo multiplico estas matrices, lo que estoy obteniendo es la matriz asociada a la composición, es decir, la matriz que estaría asociada a esta que tenemos aquí, que ahora tiene un dominio en este espacio vectorial y un codominio en este otro espacio vectorial. Si yo lo refiero a bases, entonces estaría hablando a la base del primer espacio vectorial y la base del tercer espacio vectorial, ¿sí? Es decir, A y C. Y por eso es que aparecen aquí tres bases y siempre van a guardar esta relación. En muchos ejercicios les decía que estos espacios vectoriales coinciden, este que tenemos aquí y este que tenemos acá, son el mismo espacio vectorial, entonces empieza a aparecer aquí matrices con base repetida. Por ejemplo, una matriz de la base A a la base A. ¿Sí? La restricción que tenemos aquí, que nos pide que para que esto se pueda realizar, el codominio de la primera transformación tiene que coincidir con el dominio de la segunda, pues guarda una relación estrecha con el número de filas y columnas que tiene cada una de las matrices. Decíamos que esta matriz, por ejemplo, va a tener su tamaño, va a ser dimensión de codominio por dimensión de dominio. ¿Sí? Entonces su codominio de la matriz H es este. Y su dominio es este. Para esta matriz, su codominio es esta. Y su dominio es esta matriz. Para que yo pueda realizar entonces el producto de matrices, como se realiza fila por columna, yo necesito que esta matriz tenga tantas columnas como filas tenga esta matriz. Y eso está estrechamente relacionado con las dimensiones de los espacios vectoriales. Entonces, si una composición no se puede realizar y yo no me estoy equivocando en el orden de estas matrices, el mismo producto de matrices me va a decir esto no se puede realizar, no se pueden multiplicar estas matrices, entonces no se puede realizar la composición. Pero si yo quiero utilizarlo si yo me confío pues a que si no se puede realizar no voy a poder multiplicar las matrices, puedo caer en el error de invertir el orden aquí de las matrices y entonces acomodarlas en un tal orden que sí se puedan multiplicar y que me confunda el resultado. Porque a lo mejor en el orden que sí me lo está pidiendo el problema no se podría realizar. Entonces vamos a ponerle números o un caso a todo esto que hemos platicado para que nos quede más claro. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Nos dicen sean las transformaciones de lineales T y S. La transformación lineal T tiene un dominio en R3 y un codominio en R2. La transformación S, dominio en R2 y codominio en R3. Ahora sí, así como en sumas, ya no coincide el dominio de esta con el dominio de esta, ni el codominio de esta con el que tenemos para S. Conocemos las reglas de correspondencia. Nos pide determinar, de ser posible. En ejercicios de composición siempre va a aparecer esto. Siempre les va a decir determine si es posible o si es posible encuentre la composición. ¿Por qué si es posible? Pues para meterles la duda si se puede realizar o no la composición en este orden. ¿Sí? Si se fijan aquí nos están pidiendo la composición primero en el orden de T con S,
Decíamos que esta que escribimos en segundo lugar es la primera que se evalúa y por eso es la primera que se lee. Y esta sería la composición de S con T. Entonces aquí hay que poner especial cuidado en el orden que nos le están pidiendo. Primero para determinar si se puede o no se puede realizar. Y después para que lo que obtengamos como resultado si sea lo que nos están pidiendo. Entonces voy a poner mucho énfasis en eso ahorita que pasemos a la solución del ejercicio. Además nos piden verificar estos resultados con ayuda de las matrices asociadas a cada una de las transformaciones referidas a bases canónicas. ¿Sí? Nuevamente, si esto no fuera bases canónicas, no tiene caso meternos a matrices porque el procedimiento se va a volver bastante engorroso. Vamos a resolver el ejercicio. Entonces vamos a concentrarnos en el inciso 3.1, donde nos piden la composición en este orden. ¿Sí? Es decir, la composición o la transformación compuesta de T con S. ¿Qué significa esto? Que la primera transformación que se va a evaluar es T y la segunda es S. Entonces vamos a ver, siempre que nos planteemos resolver un ejercicio de composición de transformaciones, lo primero que tenemos que hacer es estar seguros de que se pueda realizar. ¿Sí? En el caso de que no se pueda realizar, la solución del problema sería esa. La transformación no se puede realizar en el orden solicitado, entonces ahí terminaría el ejercicio. Y sí es muy común que en ejercicios tipo serie o incluso examen aparezcan composiciones que no se pueden realizar. Y en muchas ocasiones en las series juegan con el orden, así como está planteado aquí. Puede ser que una de estas dos no se pueda realizar, y si nos confundimos en el orden que lo probamos, si se puede o no realizar, pues vamos a estar mal en el resultado. Entonces sí es muy importante estar conscientes cuando sí y cuando no se puede realizar. El procedimiento que yo sugiero, bueno, hay dos caminos que yo les sugiero. Uno de ellos es un procedimiento muy simple que nos va a permitir identificar si se puede o no se puede realizar, y también nos va a permitir identificar el dominio y el codominio ya de la transformación compuesta. ¿Sí? Después, el otro camino que se puede realizar es realizar el esquema gráfico que platicamos hace un momento, ¿sí? Que es dibujar realizarlo para el problema que estemos resolviendo. Entonces el primer camino que yo les sugiero es identificar cuál es la primera transformación y cuál es la segunda transformación. Ya que lo tengamos bien claro que la primera transformación es la segunda que está escrita aquí y la segunda transformación es la primera que se escribe, les voy a sugerir que escriban cada una de estas transformaciones en un renglón. Y cada una de esas transformaciones tiene que estar acompañada de su respectivo dominio y su respectivo codominio. Eso siempre va a estar definido como dato del problema. Como aquí tenemos transformación T, dominio en R3, codominio en R2. Y transformación S, dominio en R2, codominio en R3. Entonces, siendo T la primera transformación para este caso, lo anotamos como renglón con su dominio y su codominio. Y la segunda transformación S con su dominio y su codominio. Aquí lo que vamos a buscar, entonces decíamos que para que una transformación se pueda realizar, el codominio de la primera tiene que coincidir con el dominio de la segunda. Esto lo vamos a evaluar si yo reviso que el espacio vectorial que tengo aquí coincide con el que está acá. Es decir, voy a buscar esta igualdad de forma cruzada. Aquí lo que estoy estableciendo es que el codominio de la primera transformación, por eso es importante que aquí ponga la primera transformación, el codominio de la primera coincide con el dominio de la segunda transformación. En este caso en particular, ambos son el espacio vectorial R2. Entonces, esta es una transformación que sí se puede realizar. ¿Sí? Solamente evaluando entonces este espacio vectorial con este de acá. Los otros dos espacios vectoriales que no evalué, es decir, este que tenemos aquí con este que tenemos acá, lo que me van a decir es el dominio y el codominio de la transformación ya compuesta en el orden que la estoy proponiendo. ¿Qué significa esto? Que la transformación compuesta de T con S va a tener un dominio en R3 y un codominio en R3. Entonces ya puedo establecer, así como lo escribí aquí abajo,
que la transformación compuesta de T con S tiene un dominio en R3 y un codominio en R3, ¿sí? Entonces, en resumen, para que se pueda realizar, el espacio vectorial que tengo aquí tiene que coincidir con este, y los otros dos espacios que no involucré en este proceso, es decir, estos dos, me van a dar el dominio y el codominio ya de la transformación compuesta. Noten que para un caso en general, bueno, estos siempre tienen que coincidir para que se pueda realizar, pero estos dos no tienen por qué ser iguales, ¿sí? Este bien podría ser R2 otra vez, y este podría ser R4, por decir algo, y la composición se va a poder seguir realizando, ¿sí? ¿Qué va a cambiar? Que ahora la transformación compuesta pues va a tener un dominio y un codominio distintos. Este sí siempre tiene que coincidir, este no necesariamente tiene que coincidir. Aunque en muchos problemas sí coincide, no necesariamente tiene que coincidir. Eso es equivalente a cuando yo digo si quiero multiplicar dos matrices. Bueno, mi restricción es que el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda. Si esto se cumple, no importa cuántas filas tenga la primera y no importa cuántas columnas tenga la segunda, la multiplicación se va a poder realizar, ¿sí? Esa es la justificación entonces por qué en álgebra nos dicen que solamente esas matrices son las que se pueden multiplicar. Porque en realidad cuando yo multiplico dos matrices estoy haciendo una composición de transformaciones y solamente las que cumplan estas condiciones que hemos expuesto aquí son aquellas que sí se puede trabajar en forma de composición. Entonces ahora que sí ya sabemos que se puede realizar y que ya sabemos el dominio y el codominio de la transformación, lo podemos ver de forma gráfica. Aquí se movió un poco, lo voy a corregir antes de compartírselos. Si no quieren aplicar ese procedimiento que yo les sugiero, podemos siempre dibujar todo este esquema. ¿Cómo vamos a dibujar este esquema? Pues en un inicio, así como yo les sugería cuando les platicaba sobre esto, vamos a olvidarnos de este espacio vectorial. Concentrémonos en la primera transformación, que en este caso es la transformación T. ¿Sí? Nuevamente es clave que identifiquemos cuál es la primera y cuál es la segunda. La primera entonces es la segunda que escribo. Entonces agarro la transformación T, me voy a olvidar de S en una etapa inicial. Yo sé que la transformación T tiene un dominio en R3 y un codominio en R2. Entonces dibujo esos dos espacios vectoriales, R3 y R2, y entre estos dos está definida la transformación lineal T. Y T entonces va a tener un dominio en R3 y un codominio en R2. Ahora me olvido de esta transformación y me voy a la segunda transformación que es S, que tiene dominio en R2 y tiene un codominio en R3. Para que esta composición se pueda realizar, yo tendría que ser capaz de dibujar aquí a la transformación S. Es decir, el dominio que tenga esta transformación S tiene que coincidir con el codominio que ya tenía dibujado aquí. En este caso sí coincide, S tiene un dominio en R2, entonces sí se puede realizar la composición. Esto que acabamos de hacer es equivalente a la evaluación que hacemos aquí, en forma cruzada. Después completo mi dibujo, dibujando un tercer espacio vectorial que es el codominio de la segunda transformación. Una vez que ya dibujé este espacio vectorial, ya puedo identificar que el dominio de la composición es este espacio vectorial y el codominio es este que tengo acá. Ese proceso entonces es equivalente a lo que hacemos aquí, tomando los dos espacios vectoriales que no utilicé en esta igualdad. Y aquí gráficamente podemos notar que este no importa qué espacio vectorial sea, bien podría ser incluso de otra dimensión, de otra naturaleza, y aquí podría tener otro espacio vectorial distinto, siempre y cuando coincidan en este, que es el pivote, la composición se va a poder realizar. Si yo cambio estos espacios vectoriales, lo que va a pasar es que voy a tener un dominio y un codominio distinto allá de la composición. Entonces el camino que a ustedes les parezca más claro, ya sea que quieran plantear este dibujo o quieran hacer esto que yo les propongo aquí. Cualquiera de los dos es válido, ¿sí? Entonces vamos a resolverlo, ¿no? Hasta el momento ya concluimos entonces que sí se puede realizar la composición y cuál es el dominio y el codominio ya de la composición, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar la regla de correspondencia de la transformación compuesta, en este caso de T con S, es lo que nos piden como inciso 3.1,
Y aquí sí nos piden resolverlo primero mediante reglas de correspondencia y después comprobarlo mediante matrices asociadas a la transformación. Entonces la expresión que tenemos aquí es la misma que está aquí en las diapositivas. Entonces si yo quiero la composición de T con S, esto implica que esta es la primera transformación que se evalúa. Por eso está dentro de los corchetes del lado izquierdo de la igualdad. Y ya una vez que obtenga esta evaluación, la voy a evaluar en la transformación S, que es la segunda transformación, y ya voy a obtener una regla de correspondencia de la composición. Y eso se tiene que cumplir para todo vector B de R3 en este caso. ¿Por qué de R3? ¿Por qué? Porque es el dominio de la transformación ya compuesta. ¿Sí? Entonces yo ya sé que el vector que tengo que proponer es un vector que represente a cualquiera del dominio y que el dominio es el espacio vectorial R3. Así como les mencionaba en el video anterior, en composiciones sí puede resultar especialmente útil o conveniente que cuando estemos proponiendo este vector utilicemos letras distintas a las cuales tenemos en la definición de las reglas de correspondencia. En este caso mis dos reglas de correspondencia están definidas en términos de x, y, z. Entonces puede ser muy conveniente para no confundirnos al momento de estar evaluando que yo aquí utilice otras letras distintas a x, y, z. Como sugerencia, pues yo aquí estoy poniendo a, b y c. Esto entonces representa un vector cualquiera del espacio vectorial R3. Ya que lo propuse, pues lo que resta es ir sustituyendo aquí en esta expresión, respetando siempre el orden de las evaluaciones, que en este caso está dado por la jerarquía de los paréntesis. Entonces tomamos la expresión, lo primero que hice aquí fue, como yo estoy proponiendo al vector b con las letras a, b y c, entonces toda b que aparezca en esta expresión lo estoy cambiando por a, b y c. Y aquí entonces tengo la composición de t con s del vector a, b, c, y eso está igualado a, primero, evaluar al vector a, b, c en la regla de correspondencia de t, y ese resultado lo voy a evaluar en la regla de correspondencia de s. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar primero la imagen bajo la transformación t de este vector a, b, c. Gráficamente lo que estamos haciendo, ya propusimos a este vector y lo vamos a evaluar en la regla de correspondencia de t. Y vamos a encontrar aquí una expresión que sería el paso intermedio. Después el resultado de esto lo vamos a sustituir en la ds y ya vamos a encontrar lo que estamos buscando. Entonces tomamos la regla de correspondencia de t, que es esta, solamente reescribí la que teníamos aquí arriba. Es exactamente la misma, x, y más z, x, y más z. Y lo que voy a encontrar es la imagen de este vector que propusimos a, b, c. Si yo sustituyo, entonces significa que toda x la voy a cambiar por a, toda y por b y toda z por c. Entonces el resultado sería a, b más c, ya que tengo x, y más z, x vale a, y vale b y z vale c. Esto entonces es apenas lo que está aquí dentro de los corchetes. ¿Sí? Si yo realizo la sustitución, entonces me quedaría que la composición de t con s de este vector que propusimos es igual a la imagen de un nuevo vector que ahora es a, b más c. Y este nuevo vector lo vamos a evaluar en s. Noten cómo si no se pudiera realizar la composición, podría ser que aquí, por ejemplo, estemos obteniendo un vector en R3. Eso sería si la transformación T tuviera un dominio en R3 y un codominio también en R3. Entonces, cuando hagamos esta evaluación, aquí obtendríamos un vector en R3, que cuando yo quiera sustituir en la regla de correspondencia de S, no lo voy a poder hacer porque S tiene un dominio en R2 y un codominio en R3. Entonces de ahí de la importancia de que para que nosotros empecemos a resolver el problema, pues primero estemos seguros de que sí se puede resolver. ¿Sí? En caso de que no se pueda, entonces ahí termina el problema. Entonces para seguir resolviendo decíamos que estábamos en este paso, ¿no? Ya encontramos la imagen del vector que propusimos, es este que está aquí dentro de los paréntesis, y ahora vamos a encontrar su imagen respecto a ese. Entonces vamos a tomar la regla de correspondencia de S, la misma que tenemos definida aquí arriba. En este caso es x más y, x menos y, y. Y lo vamos a sustituir los valores que tenemos aquí, ¿no? Entonces tenemos x más y, x menos y, y. Pero lo que nosotros queremos no es la imagen de x, y, sino la imagen de esto que tenemos aquí,
que es A, B más C. ¿Qué implica esto? Que toda X que aparezca aquí en la regla de correspondencia la vamos a cambiar por A, y que toda Y que aparezca aquí en la regla de correspondencia lo vamos a cambiar por B más C. Entonces aquí yo tengo X más Y, pero para mí X es A, más Y, pero para mí Y es B más C, entonces me quedaría A más B más C. Aquí tengo X, pero X es A para mí, menos Y. Para mí Y es B más C, entonces me quedaría A menos B menos C. Y finalmente, el tercer miembro es Y. Para mí Y es B más C, entonces ya pongo aquí B más C. Entonces, esto lo tenemos que sustituir. Esta es la imagen del vector, es lo que tenemos del lado derecho. Y finalmente ya caemos a la regla de correspondencia de la composición de T con S. Para el vector que propusimos que es A, B, C, entonces me quedaría esta expresión como regla de correspondencia. Este paso ya es equivalente a estar aquí. ¿Sí? Y ahora lo que ya conozco es una regla de correspondencia que, si yo reviso, me permite llevarme a cualquier vector de este espacio vectorial a este otro espacio vectorial, ahora sin pasar por ese pivote, por este espacio vectorial R2. Ya no lo estoy tocando, por así decirlo. Mi regla de correspondencia entonces tiene un dominio en R3 y un codominio igualmente en R3. Ya no paso por ese espacio vectorial R2, por lo menos de forma explícita. Sí estoy pasando porque en esta regla de correspondencia pues están involucradas ambas transformaciones, y ambas transformaciones están definidas en este espacio vectorial, ¿sí? Bueno, mi ejercicio también me pide comprobarlo mediante matrices asociadas a la transformación. Entonces vamos a utilizar el método que hemos platicado, porque esas matrices me dice que las puedo utilizar en bases canónicas. Entonces vamos a obtener las matrices asociadas a las transformaciones S y T, ¿sí? Para esto yo les sugiero poner pausa en este punto del video, que ustedes obtengan esas matrices y después comparen si llegamos al mismo resultado. Esto para que ya se vaya ejercitando y lo tengan de forma muy ágil. ¿Cómo es que podemos encontrar matrices asociadas a la transformación referidas a bases canónicas mediante una forma simplificada? Entonces, ya que las obtuvieron, vamos a comprobar si llegamos a lo mismo. Entonces tomamos la regla de correspondencia de T, por ejemplo. De aquí yo puedo inferir el tamaño que va a tener. El tamaño que tiene que tener esta matriz es de 2 por 3, ¿sí? Como primer renglón entonces tendríamos que tener 1, 0 y 0. Como segundo renglón entonces tendríamos 0, 1 y 1. Y eso lo podemos verificar aquí. ¿Por qué? Que acuérdense que cada columna se asocia a cada una de las variables de las cuales depende la regla de correspondencia, y cada renglón a cada uno de los términos. Para el caso de la matriz S, esta va a ser de tamaño 3 por 2. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un codominio en el espacio vectorial R3 y un dominio en el espacio vectorial R2. Entonces, toda esta regla de correspondencia solamente depende de X y de Y. Entonces va a tener dos columnas. En cada uno de los renglones vamos a ir escribiendo estos términos, anotando los coeficientes de cada una de las variables. Entonces el primer renglón sería 1,1, bueno, 1, 1. El segundo renglón 1 menos 1, y el tercer renglón 0 y 1, que es lo que tenemos aquí. Entonces ya tenemos las dos matrices asociadas a las transformaciones. Vamos a utilizar entonces la ecuación que teníamos definida aquí, que me dice que si yo quiero la composición en el orden T con H, primero va la matriz H y después la matriz T, ahora sí en el orden que las tengo aquí escritas. Entonces aquí lo que yo quiero es la composición de T con S. Significa que primero va la matriz asociada a S y luego la matriz asociada a T. Si yo lo veo en términos de las dimensiones o del tamaño que tienen estas matrices, entonces la matriz asociada a S es de 3 por 2, la matriz asociada a T es de 2 por 3. Este producto de matrices sí se puede realizar, porque el número de columnas de esta matriz coincide con el número de filas de esta, y el resultado va a ser una matriz de 3 por 3. Y significa que esta matriz al final va a ser de tamaño 3 por 3. ¿Qué me está diciendo este tamaño de la matriz? Pues que va de un espacio vectorial de dimensión 3 a uno de dimensión 3. Como estoy trabajando solamente en espacios de reales, me está diciendo que tiene un dominio en R3 y un codominio en R3. ¿Qué es lo que estábamos esperando?
¿Sí? De este análisis nosotros podemos deducir el dominio y el codominio de la transformación, o de este que les propuse al inicio. Entonces si esperábamos tener una matriz de tamaño 3×3, está bien el orden en el que pretendemos multiplicar las matrices. Noten que aquí ya se repite la base A. ¿Por qué se repite? Porque yo tengo un dominio y un codominio en el mismo espacio vectorial. Entonces es la misma base con la que estoy trabajando en ambos espacios vectoriales. Esto es muy común que pase en composiciones. Si yo tuviese espacios vectoriales distintos, entonces lo que va a pasar es que aquí tendría índices distintos para cada base. Entonces simplemente sustituimos, cuidando el orden en el que está aquí expuesta el producto matricial. Sustituimos la matriz asociada a S, que es esta, y la matriz asociada a T, que es esta. Ya sabemos que sí se puede realizar el producto y que el resultado es una matriz de 3×3. Entonces, fila por columna nos quedaría 1, fila por segunda columna también nos quedaría 1, primera fila por tercera columna nos queda 1. Cambiamos de fila, tendríamos 1 por 1 menos 1 por 0, nos va a quedar 1, 1 por 0 menos 1 por 1 menos 1, y aquí tenemos lo mismo. Tercera fila por primera columna, 0 por 1 más 1 por 0 nos va a quedar 0, 0 por 0 más 1 por 1 nos queda 1, y este es la misma columna, entonces siempre se va a repetir lo que aparezca aquí y lo que aparezca acá. Ya que tenemos la matriz, esta es la matriz ya asociada a la composición en el orden de T con S. ¿Sí? Lo que queremos es encontrar la regla de correspondencia, entonces recurrimos a la ecuación de siempre, donde si queremos encontrar la regla de correspondencia, el vector por el que vamos a multiplicar a la matriz que conocemos asociada, pues va a representar a un vector cualquiera del dominio. Vamos a utilizar el mismo que propusimos aquí arriba, con el que empezamos a hacer la sustitución, que decíamos que en ejercicios de composición pues resulta ser conveniente cambiar las letras. Cuando yo tengo mi problema referido a matrices, podría ser no necesario cambiar las letras, pero para llegar a la misma regla de correspondencia, entonces vamos a usar el mismo vector. Como son bases canónicas, esto coincide con el vector de coordenadas, entonces simplemente lo multiplicamos por la matriz que encontramos aquí con el producto de matrices. Nos quedaría entonces A más B más C, A menos B menos C y B más C. Entonces es lo que tenemos aquí. Y esto en teoría, o con rigor, apenas sería un vector de coordenadas, que repetimos, son bases canónicas, entonces ya nada más lo reescribimos. La regla de correspondencia entonces de la composición de T con S para este vector que propusimos A, B, C es igual a A más B más C, A menos B menos C, B más C, que tiene que coincidir con lo que tenemos aquí arriba, ¿sí? Con la regla de correspondencia que habíamos obtenido, utilizando únicamente las reglas de correspondencia de cada una de las transformaciones. Bueno, en el inciso 3.2 nos piden encontrar la composición ahora en el orden S con T, ¿sí? Es replicar exactamente el mismo procedimiento que ya hicimos para la composición en el orden de T con S. Entonces, por esta razón yo les sugiero que pausen el video, que lo intenten resolver ustedes siguiendo los mismos pasos, solamente cambiando el orden de la composición, y al final verificar que lleguemos al mismo resultado. ¿Sí? Aprovechando un poco que la clase se está realizando de esta manera, es que nosotros podemos hacer uso de este tipo de recursos. Si ustedes se ponen a hacer el ejercicio por su cuenta, van a aparecer dudas que se pueden aclarar cuando se pongan a ver el video, el procedimiento completo, o en la sesión de dudas. Es algo que a veces no pasa en clase. En clase usualmente yo resuelvo el ejercicio en el pizarrón y si hay alguna duda no siempre se pregunta esa duda. Entonces algo que podemos estar ejercitando aquí es que yo les voy a seguir sugiriendo así pausas en el video y que realicen cierta parte del procedimiento o un inciso completo como es en este caso, y ya luego verificar que se haya resuelto de forma adecuada. Si las dudas, es suficiente el video para aclarar las dudas que puedan tener, pues ya podríamos tener un tema visto, y si no, pues está la sesión de dudas para que podamos aclarar esto, o ya saben que igual me pueden escribir en el momento que tengan alguna duda. Entonces vamos a platicar de este inciso.
ya una vez que lo intentaron resolver ustedes. Les decía que en esencia es el mismo ejercicio, solamente que nos están cambiando el orden de la composición y eso nos cambia muchas partes del procedimiento y evidentemente el resultado. Entonces decíamos, siempre que nos piden una composición, vamos a identificar cuál es la primera transformación y cuál es la segunda transformación. La primera transformación es la segunda que se escribe y le llamamos primera porque es la primera que se evalúa. Entonces decíamos que íbamos a anotar como primer renglón a la primera transformación. En este caso es la transformación S con su dominio y su codominio. Dominio en R2, codominio en R3. En un segundo renglón anotamos a la transformación T con su dominio en R3 y su codominio en R2. Decíamos que para decir que esta composición se puede realizar en el orden que nos la están pidiendo, el codominio de la primera transformación tiene que coincidir con el dominio de la segunda transformación. Es decir, esta igualdad, evaluada de forma cruzada en este sentido, siempre se tiene que cumplir. En este caso, R3 pues coincide con R3. Esta es una composición que sí se puede realizar. También decíamos que a partir de este procedimiento sencillo podemos establecer cuál va a ser el dominio y el codominio ya de la transformación compuesta, que ese va a estar dado por los espacios vectoriales que no utilizamos en la igualdad. Entonces ya sabemos que la transformación compuesta de S con T tiene un dominio en R2 y un codominio en R2. Entonces sí se puede realizar y ya sabemos dominio y codominio. De forma gráfica también lo podemos analizar. Decíamos, primero nos concentramos en la primera transformación, que es la transformación S, que va de R2 a R3. Entonces dibujamos su dominio, su codominio de R2 a R3. La transformación S con dominio en R2 y codominio en R3, que me permite tomar a un vector B del dominio en R2 y encontrar su imagen en el codominio R3. Después dibujamos la segunda transformación y lo que tenemos que evaluar aquí es que lo que yo dibuje como dominio tiene que coincidir con lo que ya tenía aquí dibujado como codominio de la primera. En este caso me doy cuenta que sí coinciden porque la transformación T tiene un dominio en R3 que coincide con el codominio R3 que habíamos asignado para la transformación S. Entonces aquí ya establecí que sí se puede cumplir, que sí se puede realizar, la transformación, la composición en el orden de S con T. Y para terminar dibujo su codominio y lo que me va a dar como información este codominio de la transformación T es el codominio de la transformación compuesta. Ya puedo establecer entonces que la transformación compuesta tiene un dominio en R2 y un codominio igualmente en R2. Entonces mediante reglas de correspondencia lo que vamos a hacer, recordando siempre que lo importante en todas estas expresiones es el orden, y aquí podemos hacer una nota. Si yo me hubiera confundido en el orden del primer inciso, ¿sí? Supongan que mi problema nada más me hubiera dicho encuentre la composición de T con S, ¿no? Así. Ya nos dimos cuenta que también se puede realizar en un orden inverso. Entonces, si aquí yo me confundo con el orden en el que tengo que hacer las sustituciones y los análisis para multiplicar las matrices, etc. Si yo lo confundo voy a llegar a un resultado. O sea, me va a decir todo mi procedimiento algebraico, me va a decir si se puede realizar, si se puede realizar, si se puede realizar. Pero ¿qué va a pasar? Que en realidad lo que yo estoy encontrando es una composición distinta a la que me están pidiendo. Entonces no necesariamente nuestro problema nos va a decir en algún punto esto no se puede realizar. Si yo confundo todo el orden de las transformaciones, en este caso estaría llegando a un resultado, pero que no es el que me están pidiendo. Entonces por eso quiero ser muy enfático en que hay que tener especial cuidado en este tipo de problemas en el orden que nos están pidiendo la composición. Entonces aquí lo que vamos a hacer, composición de S con T, significa que la primera que se evalúa es la transformación que tenemos aquí y es la que está dentro de los corchetes. Proponemos a un vector B que representa cualquiera del dominio. En este caso, a diferencia del inciso anterior, dominio en R2, proponemos al vector A, B. Sustituimos en la expresión que tenemos aquí, arriba, y primero vamos a encontrar a la imagen bajo la transformación S de ese vector A, B.
Entonces reescribimos la regla de correspondencia de S y evaluamos la imagen del vector A, B. Si yo lo evalúo, entonces tendría que toda X, en esta expresión la cambio por A, y toda Y la voy a cambiar por B. Sustituyo, entonces me quedaría A más B, A menos B, B. Y ya obtengo la imagen del vector que propusimos respecto a la transformación S. Y esto se va a sustituir en esta expresión que tenemos dentro de los corchetes. Entonces ahora me queda que necesito a la imagen, ahora bajo la transformación T, de este vector en R3. Entonces nuevamente copiamos la regla de correspondencia de la transformación T en este caso y la vamos a evaluar en el vector A más B, A menos B, B. Es lo que tenemos aquí. Esto implica que toda X que aparezca en esta regla de correspondencia la voy a cambiar por A más B, toda Y por A menos B y toda Z por B. Sustituyo, desarrollo y simplifico en caso de ser posible. Entonces tengo X, pero para mí X es igual a más B. Eso tendríamos como primer miembro, ahí no hay nada que simplificar. El segundo miembro lo que tengo es, Y más Z. Para mí Y es A menos B y Z es B. Entonces tendría A menos B más B. Aquí sí puedo simplificar esto. Menos B más B es 0. Entonces finalmente simplifico, me quedaría A más B, A. Y eso que tengo aquí ya es la regla de correspondencia de la composición, en el orden S con T. Noten cómo partimos de un vector en R2 y terminamos en un vector igualmente en R2, que es lo que estábamos esperando a partir de este análisis o del que hicimos aquí con los dominios y codominios de las transformaciones. Ahora, resolviéndolo mediante matrices, ya habíamos obtenido las matrices asociadas a las transformaciones S y T. Ya no hay nada más que hacer aquí. Solamente que el orden de multiplicar las matrices va a cambiar, ¿sí? Noten cómo aquí queremos a la matriz asociada a la composición en el orden S con T. Eso implica que la primera matriz que se va a multiplicar es la de T y la segunda es la de S. A diferencia del ejercicio anterior, donde teníamos la matriz asociada a S multiplicándose por la matriz asociada a T. Entonces, si yo resuelvo el producto en este orden, ahora la base repetida que voy a tener aquí ya no es la del espacio vectorial R3, sino la del espacio vectorial R2 en este caso. Es un producto que sí se puede realizar porque aquí está el análisis. La matriz asociada a T tiene un tamaño de 2 por 3, la que está asociada a S tiene un tamaño de 3 por 2. Número de columnas de esta matriz coincide con el número de filas, sí se puede realizar. Y la matriz resultante va a tener un tamaño de 2 por 2, que es lo que estábamos esperando, dominio en R2, codominio en R2. Sustituimos en la expresión original las matrices, realizamos el producto, entonces fila por columna nos quedaría 1, fila por columna también 1, segunda fila por primera columna 1, y segunda fila por tercera columna, aquí sería menos 1 más 1, nos quedaría 0. Esa es la matriz entonces asociada a la composición en el orden S con T. A esta matriz la tenemos que multiplicar por un vector de coordenadas, ¿sí?, de un vector que representa cualquiera del dominio. Trabajamos con el mismo vector A, B que propusimos en el caso anterior, cuando lo resolvimos mediante reglas de correspondencia. Y al ser la base B una base canónica, no tenemos que encontrar coordenadas, simplemente sustituimos aquí en esta expresión. Realizamos el producto, nos va a quedar A más B, y como segundo miembro 1 por A más 0 por B, solamente A. Esto apenas sería vector de coordenadas, bases canónicas, nos olvidamos de coordenadas. Y aquí tendríamos entonces ya la regla de correspondencia de la composición, que resultó ser A más B, A, que tiene que coincidir con lo que teníamos, lo que habíamos obtenido anteriormente, ¿sí? A más B, A. Entonces, este procedimiento se repite siempre que nosotros queramos encontrar la composición de un par de transformaciones lineales. Siempre lo primero va a ser evaluar si se puede o no se puede realizar. Si lo resolvemos mediante matrices o mediante reglas de correspondencia, pues ya dependerá del problema. Si un problema me está dando las reglas de correspondencia,
pues podría ser más sencillo resolverlo mediante reglas de correspondencia. Si me da las matrices, o me da la posibilidad de utilizar matrices en bases canónicas, pues puede resultar igualmente sencillo resolverlo mediante matrices. Bueno, finalmente vamos a enlistar una serie de propiedades que cumplen tanto la composición de transformaciones lineales como la suma, y por ahí también está involucrada la multiplicación por escala. Más que memorizar este tipo de propiedades, es que nosotros tenemos que buscar una manera de recordarlas de forma muy sencilla. La forma que yo encuentro de poder inferir estas propiedades sin siquiera conocerlas es a través de ciertas propiedades asociadas a las operaciones matriciales involucradas que nosotros ya podemos o tenemos en nuestra mente de forma intuitiva. Ya vimos que la composición la relacionamos con la multiplicación de matrices, suma de transformaciones con suma de matrices, y multiplicación por escalar igualmente con la multiplicación por escalar en matrices. Entonces aquellas propiedades que se cumplían para la suma, para la multiplicación y para la multiplicación por escalar en matrices, pues se van a cumplir para transformación de lineales. Por ejemplo, las primeras dos propiedades. Aquí yo tengo una composición de una suma de dos transformaciones con una tercera transformación lineal, ¿sí? Si yo lo veo así como transformaciones, pues inferir que esto se cumple de forma directa no pareciera ser algo sencillo. Pero ¿qué pasa si yo lo relaciono con la suma y la multiplicación de matrices? Si yo relaciono entonces esto como una suma de matrices y la matriz que resulte de sumarse la multiplico por la matriz H, entonces ya puedo establecer relaciones. Bueno, yo sé que la multiplicación de matrices es distributiva sobre la suma. Entonces, esto se va a cumplir, ¿sí? Aquí lo que estoy haciendo es distribuyendo la multiplicación sobre la suma de matrices, o ya en términos de transformaciones, la composición sobre la suma de transformaciones. Y aquí tenemos lo mismo, aquí hablamos de una distributividad de la suma sobre la composición. En multiplicación por escalar, esto también lo podemos inferir mediante matrices, no hay nada más que decir en esta propiedad. Y en esta que tenemos abajo solamente es asociatividad. Si yo tengo una serie o una composición, primero de una transformación H con una F, y la transformación compuesta de estas dos en composición con una tercera transformación, bueno, esto implica que primero yo podría resolver la composición de H con D, y el resultado resolver la composición de F contra esta composición de H con D. Si lo veo en composiciones, podríamos dudar si esto se cumple o no se cumple. Si yo lo veo como multiplicaciones, ya estoy más seguro de que esto se va a cumplir. Entonces siempre hay que buscar la manera de relacionar el conocimiento nuevo con algo que nosotros ya tenemos, y la forma de hacerlo pues es relacionándolo con conceptos que manejamos más comúnmente. Entonces con esto termina este video. Ya en el que viene, bueno, antes de terminarlo, este ejercicio que aparece aquí en las diapositivas es como un resumen o un ejercicio que evalúa de alguna forma todo el tema de álgebra de transformaciones lineales. Entonces sugiero que este ejercicio lo revisen y traten de realizarlo antes de la sesión de dudas que vamos a tener el martes, de tal suerte que si aparece alguna duda la podamos atender ese día, y en caso de que no aparezcan, entonces ya platicaremos de algún ejercicio quizá tipo serie o tipo examen final. Entonces vamos a terminar este video hasta aquí.